Saludos, estimados oyentes, una vez más acompañándonos y en esta oportunidad trataremos algunos puntos respecto a cómo la coyuntura puede afectar o brindar oportunidades a nuestros exportadores nacionales. En primer lugar, saludar a nuestro invitado y agradecerle una vez más por su presencia. Bueno, comencemos, ingeniero. Relacionado a lo producido por las caídas de la exportación de productos, como el ajo de China, hacia el mercado internacional, se produjo una abertura de mercado. ¿Qué medidas se pueden tomar para ingresar o generar nuevos mercados? Muy bien, muchas gracias por esa acotación, comentario y asimismo pregunta. Mira, te voy a explicar. Nos debemos mucho al mercado internacional, definitivamente. Y les hago una pregunta. ¿Qué gobierno ha sido más beneficioso al Perú? ¿El gobierno de Donald Trump o el gobierno de Joe Biden? Las relaciones de Donald Trump con el principal proveedor y productor mundial y la potencia mundial que es China eran un poco duras, difíciles, terribles. Había competencias hasta espaciales, ¿verdad? Habían peleas de todo tipo, ¿verdad? Y los impuestos y las trabas arancelarias que le puso eran fuertísimas para que no entre China. Donald Trump, ¿y qué oportunidades generan la pelea de los compadres del mundo? Mira, China, Rusia, Estados Unidos se pelean y esto, ante esta crisis genera oportunidad o no genera oportunidad al Perú. Claro que genera oportunidad, ¿verdad? Genera oportunidad al Perú, porque se abrieron las exportaciones al Perú sin mayor restricción. No teníamos más que solamente a nivel organoléptico y de SENASA. Los importadores comenzaron, no les importó, no hubo nada de restricción, ni siquiera a nivel de trazabilidad de elementos pesados, nada. Se exportó cualquier cantidad de Estados Unidos en pandemia. Mira, otra cosa que quiero que sepan es de que en pandemia crecimos en exportaciones a Estados Unidos y a México, sobre todo a México. México fue el principal importador del Perú. El principal fue México, ¿ya? Y esas ventanas tan grandes al Perú fue justamente por estos tensos, por este tema tan tenso, esta pelea tan tensa entre Estados Unidos y la China, ¿ya? Ahora, conociendo el mercado internacional, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué pasa cuando llegamos a un punto de inflexión cuando la demanda del mercado nacional, por ejemplo, por decirlo así, la demanda de Lima y Callao tiene 13 millones de habitantes, Lima y Callao. ¿Y qué pasa cuando las zonas productoras, en este caso del ajo, producimos a nivel de llegar a abastecer o satisfacer la demanda del mercado limeño y en este momento no hay un desfogue, no hay un precio competitivo internacional y quiere decir que, por ejemplo, en el caso del año pasado, que es atípico, inusual, porque Estados Unidos con China tenían una pelea tremenda y en el contexto de pandemia y de otros temas más que lograron de que los precios sean tan buenos que el ajo de las zonas productoras, tanto de Arequipa como de otras regiones, lograron exportarse en un porcentaje muy atípico y desabastecen el mercado nacional. En tal sentido, el ajo llegó a precios inusuales que bordeaban hasta los 9, 10 soles en chacra, en las épocas del año o en los meses donde el ajo costaba por lo general 3 soles, 2 soles, pero sin embargo se vendió a 9, a 10 soles porque las exportaciones crecieron y porque el consumo per cápita del ajo creció en un 41% a nivel nacional y en un 25% a nivel internacional. Y se dieron cuenta que también otros alimentos como otras frutas, y ahora voy a hablar de la pitahaya. ¿Por qué la pitahaya? De repente alguien no conoce lo que es la pitahaya, que pues, es un cultivo que por lo general daba más en las zonas tropicales y ahora en el Perú se cultiva mucho, está creciendo bastante el cultivo de pitahaya como en Ecuador, como en otros lugares. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional, perdón, porque la FAO lo consideró como un superfood, un superalimento, por su cantidad de antioxidantes y un alimento prodigioso para diversos, para poder elevar el sistema inmunológico, entre otras cosas, y de verdad que creció tanto la demanda internacionalmente que los precios se dispararon hasta $8 FOB en Holanda. Fue una cosa increíble, muy inusual también de un superalimento como la pitahaya. Y ahora está en boga, está en tendencia. Muchos están
cultivando la pitahaya, y la verdad que es algo increíble, es un gran negocio que tiene para más. Yo le he hecho por lo menos siquiera más de 10 años de prosperidad para los que se dediquen a la pitahaya, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que si no analizamos el mercado internacional, no tendríamos un buen pronóstico, ni un buen pronóstico de cuáles serían los precios futuros a un corto, mediano y largo plazo, y asimismo, no solamente haciendo estadísticas o analizando pues, estos indicadores que son tan fríos, pues, haciendo estas métricas, sino que también logrando hacer un buen asesoramiento, porque no se trata solamente de decir esto está bien, esto está mal, sino se trata de decir qué sería mejor cultivar o cómo podrías diversificar. ¿Cómo diversificas? Si tú tienes solamente una hectárea, o cultivas todo ajo, o cultivas entre ajo, cebolla, y si tienes arroz, bueno, tú sabes que el arroz no da mucho dinero, pero abastece el mercado nacional, ¿no? Entonces, bueno, cada cultivo es un universo y tiene mucho por hablar. Definitivamente el contexto de pandemia nos cambió la vida y el per cápita se elevó altísimo y en el mundo entero. Y encima los problemas entre China y Estados Unidos nos generó mucha ventana comercial, mucha oportunidad de mercado y pudimos exportar con bastante eficacia hacia la rentabilidad. ¿Qué tan importante es proteger la genética ante los competidores? Pues se presentaron casos en que otros países estaban patentando genética de semillas propias de Perú. ¿Qué tan impactante resulta y cómo nos afecta? Nos afecta muchísimo y te agradezco que hayas tocado este tema tan sensible, muy sensible, nos afecta muchísimo y me haces acordar cuando los chinos estaban llevando la maca. La verdad que eso a mí me causó tanto estupor, me sentí tan mal de que ahora que se plante más de 20.000 hectáreas de maca en China y la verdad se aprovecharon de la inocencia, ingenuidad de los agricultores que se la llevaban, que se la compraban, pero en semilla para poder cultivarla ellos. Y de esa manera incluso los franceses quitándole algún patógeno que ellos identificaron en el laboratorio para decir que esa era inocua y la nuestra no. La verdad es un tema muy sensible lo que estás tocando, muy sensible. Si no impulsamos, si no hay una inversión que puedan trabajar mucho el tema de investigación para defender lo nuestro, tenemos que defender eso y tenemos que impulsar al mejoramiento y también con nuevas técnicas y traer también mejoramiento, pero integralmente y aprender de otros. Mira, el tema es que si no aprendemos de otros, también estamos totalmente desfasados y no vamos a llegar al desarrollo. Pero se trata de aprender de otros sin apropiarse, sin cometer lo que hicieron muchos que hoy usufructúan de una manera injusta. ¿Cómo aporta el marketing a facilitar el proceso de exportación? Es elemental el tema de marketing. ¿Has escuchado de lo que se llama desarrollo de producto? ¿Tú te Sí. imaginas lograr que podamos hacer desarrollo de diversos productos originarios del Perú, banderas del Perú en otros estados? Por ejemplo, te doy una pequeña reseña, una pequeña experiencia cuando recibí al dueño de la cadena de supermercados Hortigrán, que asimismo es presidente de la Cámara de Comercio de Rondonia. Lo recibí y cuando lo llevé a nuestros valles interandinos, cuando lo llevé a conocer a nuestros agricultores, por ejemplo, de la Granada Wonderful, que era una granada así de grande, enorme. Ellos en portugués se llama romana. Y esa romana es pequeña allá en Brasil y no tiene sabor, no tiene tantos grados Brix como el nuestro, que tiene un dulzor enorme, delicioso. Entonces, cuando él vio esto, dijo, en mi país nadie la conoce. Ahí el marketing para poder hacer desarrollo de producto en otro país, aprovechando las ventajas de posicionamiento del ajo que ya tenemos y colgándonos del éxito que hemos logrado en estas exportaciones, con todas esas fortalezas haríamos una excelente campaña de marketing y de desarrollo de producto para que la conozcan y beneficiar a los agricultores. Pero si lográramos desarrollar el producto o una campaña agresiva de marketing en el estado de Rondônia, del norte de Brasil, tendríamos una excelente, pero extraordinaria resultados que tienen un impacto en la rentabilidad de quienes están organizados, en este caso los agricultores. Por eso, mi amiga, te puedo decir de que el marketing es fundamental y las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, esenciales también. Respecto a la pandemia,
¿Cómo se vieron afectados los agricultores exportadores? ¿Y qué retos tienen a superar? La pandemia nos trajo de todo, fatalidades terribles que jamás podremos recuperar, pero también trajo oportunidades a nivel comercial, como el caso del ajo, que trajo oportunidades que jamás atípicas, que jamás podríamos ni imaginar que tendría tanta rentabilidad o tanto impacto en la comercialización. Pero otros cultivos se cayeron bastante fuertes y eso es para que nosotros tengamos una reflexión de estar prevenidos ante cualquier catástrofe, sea natural, sea biológico, pandémico, entre otros. Y la única manera de estar prevenidos es por la planificación y el conocimiento que nos pueda brindar más alternativas. Primero, hacer de conocimiento a todos ustedes las experiencias que han dado éxito para poder mejorar y de esa manera poder enfrentarnos a una vicisitud o una adversidad como la que hemos vivido en contexto de pandemia. O sea, ha sido terrible para muchos, pero también oportunidades muy grandes para los empresarios. Entonces, los agricultores han tenido la oportunidad de exportar bastante ajo, en este caso, pero en otros cultivos, como el caso de la cebolla, pues la verdad fue calamitoso. La papa también estuvo a un precio muy bajo y otros productos también. Y ha sido oportunidad más que todo para los empresarios grandes que son capitalistas, que tienen mucho poder adquisitivo, pero no ha sido oportunidad para los pobres del campo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer. Mira, yo no tengo una línea política, pero sí te puedo decir que soy te podría decir que me gusta mucho la economía social de mercado, la que está acorde a la era, que no es anacrónica, que está acorde a la libertad de mercado, al capitalismo, pero asimismo también protege a la producción nacional, porque si no protegemos al productor nacional estamos muertos. Imagínate qué pasaría si yo fuera totalmente radical a nivel de liberalismo y de capitalismo y libero pues la importación de arroz, ¿no? Porque en el mundo pues hay arroz más barato porque tienen dumping. ¿Saben lo que es el dumping? ¿No? Y entonces tienen dumping, que es una subvención en los insumos agrícolas y otros favores del Estado de otros países, y por eso el dumping, como en el caso de España y de otros países, hace que los costos sean tan bajos y, así ves, y a su vez que tengan tanta mecanización o tecnología del campo y los sean tan baratos y yo libero pues la importación y me tumbo al productor nacional. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a un productor de arroz cultivar cada saco? Y si yo libero las importaciones, entonces me estaría tumbando nuestra producción nacional. Entonces, por eso que no puedo hacerlo, ¿verdad? La teoría extrema de liberalismo y capitalismo solamente para abastecer demandas o para poder generar economía no puede ser de una manera tan indiscriminada o tan injusta con los agricultores. Por eso es que es necesario un punto de equilibrio. Y el cooperativismo puede funcionar en el país, siempre y cuando tengamos responsabilidad social